porque Bunny Blasty sabe. Pero bueno, criaturitas de la oscuridad, aquí soy Coneja la Blasty. Espero estén listos porque hace mucho no veía un video del lupo. Y la verdad, ya hacían ganas, ya que me metieron en el tópico del horror con mucha inspiración. Yo digo, a darle, porque esta es la noche que el infierno se escuchó en la tierra. ¡Estoy inspirada, babush! Dios mío, vamos a darle. ¿No? Está dando, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, ya, sí, sí. La advertencia está tomando un tiempo, ¿eh? Lo que ustedes van a escuchar dentro de breves momentos es una grabación ¿Ah? que se obtuvo en un chalet de una urbanización madrileña. Eran las 3 de la madrugada. Y nuevamente les recomiendo, si usted es hipersensible, cierre el aparato de radio. Vayan cerrando el PIOMS, ¿qué? ¿Oh? ¿Eh? ¿Qué haces cuando el silencio se rompe por algo que no podés describir? Algo que escapa a tu comprensión, que antes de siquiera poder ponerle palabras, una parte de tu inconsciente suena como seguramente el locutor de ya radio etiquetó. cuando es de música de Julio Jaramillo. ¡Qué específico! De paso, me vi la oficina de Versión México el otro día. Nunca pensé escuchar lamento boliviano cantado en coreano. ¡Ah! Pero... ¡diablos! ¡Uy! Ok. Ustedes me conocen por mis comentarios un poco más humorísticos. Pero he de decir que este video creo que definitivamente va a sacar algo muy, muy bueno dentro de mí. Así que yo continuaré con el ambiente de terror. Me han dicho que por mucho que sea streamer de terror no asusto. Así que, ¿por qué no se sientan? ¿Por qué no se echan para atrás? Y nos relajamos viendo qué nos dice el infierno. Como malo, peligroso o aterrador. ¿Ya valió madres, Bunny? Pero Blasty cambiemos de Bumpuse. escenario. Sí. Estás en una biblioteca, tarde por la noche, pasadas las 3 de la Pero si mañana. yo no sé leer. Es una casa grande, clásica, de techos altos y pasillos largos. Afuera, Madrid duerme. Pero vos y tu grupo no descansan. No paran de buscar lo desconocido. Entre risas y escepticismo, deciden probar algo. Toman una cinta virgen y la colocan en una Y la grabadora follan. de 8 pistas, con el Oh. objetivo de hacer un simple experimento. Dejarla grabando por 10 minutos en esa biblioteca, con todas las luces apagadas y todas las personas fuera, registrando el sonido de la soledad. Cuando minutos después, al reingresar a la habitación, reproducen la cinta, las risas y los chistes frenan de inmediato. ¿Qué es lo que Las suena? caras, ¿Qué las es lo que expresiones de suena? todos los presentes se transforman en miradas de horror en cuestión de segundos. Ves a uno de tus compañeros, llamado Juan, Oh. levantarse y abandonar la sala en silencio, mirando hacia ¿Qué se abajo. llamaba Juan? Todos escucharon la cinta. Todos escucharon su nombre. Y 3 meses después, Juan falleció. Esta es la historia de la psicofonía del infierno, una grabación de la que solo circularon fragmentos, obtenidas en un chalet de la urbanización de Puerta de Hierro en Madrid en noviembre de 1985. Germán de Argumosa, parapsicólogo español que fue quien obtuvo la grabación,
jamás volvió a escucharla completa durante el resto de su vida. Wow. Las psicofonías para mí son algo súper interesante porque por muchas veces que son cosas que se han afirmado con el tiempo que son falsas, ¿no? O a veces son sonidos ininteligibles que les tratan de dar muchísimo trasfondo. Cuando escuchas una mierda de este estilo, sea real o no, que se escuche claro, que se entienda y que tenga un trasfondo, ¿no?, tan macabro detrás de todo eso es tan fascinante para mí. Psicosinfonía, de hecho, por eso es que el podcast se llamaba Psicosinfonía. Porque, pues bueno, son psicofonías, psicótico, psíquico, psicosinfonía. Era un juego de palabras muy chido, ¿ok? Cállense. Pero lo que me gusta de las psicofonías es que legítimamente siento que son de las cosas que yo no puedo comprobar del todo. Siempre que veo fotos, en especial hoy en día, digo que son IA. O edits. O ambos. O un montaje también, puede ser. Pero cuando son audios, no sé. Nunca he sabido por qué los audios me convencen tanto. Es como si hubiera una innaturalidad que puedes palpar con un simple sonido. Los sonidos para mí siempre han tenido ese efecto, ¿no? Porque de verdad que te pueden alertar de cosas. Y cuando se trata de psicofonías, pueden claramente ser montajes. Por eso dije que hay muchas que se han desmentido como claramente montajes. Pero aún así, no las dudo. Porque una vez las escucho, ese ruido hace sentido en mi cabeza de que no debe ir en este mundo. De que es algo ahogado gritando. De que es una boca intentando gritar pero no puede. Y tú estás ahí escuchando como si ese sonido fuera una persona intentando salir por una puerta de metal, arañando con sus garras, con sus dedos, rompiéndose las uñas en el intento, manchándola con sangre y intentando con la punta de sus huesos, de los dedos. Así es la desesperación que escucho en estas cosas. Y eso me encanta. Porque legítimamente me aterraban. Legítimamente me aterra. Y eso me encanta. ¿Qué pasó con el Psicosinfonía? ¿Cómo que se llamaba? O sea, está en pausa, pero lo continuaremos quién sabe cuándo. Ocupo plata, güey. Ocupo plata, tiempo y existencia. Y aparte, pues sí, simplemente está en pausa. El Doji y yo lo continuaremos cuando se nos canten las pelotas, viejo. ¿Saben cuánta plata nos costaba un episodio del Psicosinfonía, weón? Es caro, weón. Pero pues él tiene obligaciones y yo también. Y no estoy para desperdiciar dinero, ¿cachai? Viejo, tengo 4 editores, weón. Estoy tratando de manejar 4 canales como si fuera un payaso haciendo malabares. Es caro, weón. Hoy quiero invitarlos e invitarlas a que me acompañen al origen de este audio infernal. Vamos a investigarlo a fondo para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones al final del video. ¿Qué hacía en el Porque Psicosinfonía? te Contar aseguro historias de que horror. cuando lo termines, la grabación se te va a quedar en la cabeza. Esta es la psicofonía del infierno. Uy, ¿por qué lo decía tan agresivo el bueno? Las psicofonías, también llamadas parafonías o EVPs, representan uno de los fenómenos más recurrentes y debatidos dentro del campo de la investigación paranormal. Con En razón palabras no entendí simples, por qué una actuaban así psicofonía con esa es mina. cualquier Pero sonido. aparte de eso, ni un chiste me hizo gracia. ¿Qué? Fui con un pana, y se fue por 10 minutos al baño, y eso que él fue el que pagó. Fue en la parte del hospital, después de lo del K-pop. ¿Qué? ¿K-pop? ¿Qué?
¿Ah? Miren, solo porque ya no quiero que me arruinen el mood, mutea. De hecho, la voy a dejar ahí, pero la voy a mutear. ¿Qué? que queda registrado en un dispositivo de grabación sonoro que haya sido imperceptible para el oído humano durante su grabación. El bro está en la intro Para del algunos, directo, weón, estos hace sonidos 3 son horas. manifestaciones Bro. energéticas, espirituales o de otro plano de existencia. Y para otros, el fenómeno se reduce meramente a pareidolia, es decir, cuando el cerebro interpreta estímulos aleatorios como formas o sonidos reconocibles, interferencias de radio o incluso un simple montaje creado para engañar y captar la atención de las audiencias. Sea como sea, es innegable que el fenómeno de las psicofonías es muy común en las investigaciones paranormales modernas. En España, el principal introductor y difusor de este fenómeno fue nada más ni nada menos que Germán de Argumosa y Valdés, Germán parapsicólogo Garmendia. que ha obtenido un gran reconocimiento en la comunidad hispanohablante por su rigor, sus aportes y su participación en investigaciones que han sido muy mediáticas, como el caso de las caras de Belmes, del cual, por cierto, publiqué un video hace un tiempo. Que no vimos. Valdrá la pena. Yo ahora tengo curiosidad, ¿eh? Mierda, hace mucho no veíamos al Lupo. De paso, no veíamos al Lupo porque sus videos son largos, ¿no? Pero ahora que vemos menos videos, pero aumentamos la duración, ahora podemos. Así como también el caso que nos compete hoy. Vete. En noviembre de 1985, ¿Qué día? Argumosa y un grupo de testigos ¿Qué día de noviembre? realizaron una grabación que pasaría a la historia como la psicofonía del infierno, un audio de casi 10 minutos que se destaca de inmediato de las grabaciones más modernas y reconocidas de EVPs de otros investigadores. Lo más común en la actualidad es que estos audios duren apenas unos segundos, o 1 o 2 minutos, y contengan sonidos o voces sutiles, como susurros. Pero la psicofonía de Argumosa es todo lo contrario. La grabación está plagada de sonidos infernales, alaridos, golpes y demás ruidos indescifrables, que la han Ahogamiento. convertido en una de las grabaciones más perturbadoras que he escuchado. ¡Virgen Santa! Pero lo más extraño de todo Dios, no es esto último, como una ferretería, sino lo que weón. supuestamente sucedió después de que Argumosa y su equipo realizaran la grabación. Según el investigador, uno de los presentes perdió la vida pocos meses después, y según indicó, su fallecimiento estuvo vinculado a la psicofonía y a algo muy puntual que se escucha en ella. Tenemos que adentrarnos a fondo. La única forma de comprender la dimensión de los hechos es empezar por el principio. Empezar por la investigación. Empezar por el inicio. ¿Te imaginas que todo esto era un plan malvado para inculpar La al urbanización de fantasma Puerta de y lo mató al Hierro güey? es una de las zonas residenciales más exclusivas de Madrid. A solo 20 minutos del centro de la ciudad, posee amplias zonas verdes y propiedades de alta gama. Fue en un chalet de 2 pisos ubicado en ese lugar, en donde Argumosa realizó su investigación. Según él mismo describe, la casa no era ni muy nueva ni muy antigua, con 25 techos de altos, noviembre, un Charlie, fue jardín mi bastante cumpleaños. amplio y una biblioteca enorme en uno de sus pisos. Tras varios testimonios de personas que decían sentirse incómodas ¡Qué y miedo, asustadas España! en la biblioteca de la casa, Argumosa se sintió motivado a hacer una breve investigación del lugar. Es importante aclarar que nunca se reveló la identidad ni de los propietarios del chalet ni de los asistentes a la noche del experimento, que eran entre 9 y 13 personas. Argumosa indicó qué? tiempo después en entrevistas que este secretismo se debía simplemente a proteger la privacidad de estas personas. Sin embargo, sí ha mencionado que todas las presentes eran, podría decirse, intelectuales y profesionales con quienes se encontraba relativamente seguido a cenar y debatir sobre El güey fue religión, con unas putas y no ciencia quería y decirlo. lo paranormal. Argumosa fue específico solo con una de estas personas, un tal Juan,
quien, según indicó el investigador, era un diplomático oriundo de Chile de aproximadamente 40 años de edad. Ok. Qué lindas son las coincidencias, ¿no? Se han hecho muchas conjeturas sobre la Dios. historia que ha presentado Argumosa, pero eso lo veremos más adelante. Aproximadamente a las 3 de la mañana, los presentes se reunieron en la biblioteca del chalet y acordaron llevar adelante el experimento. Argumosa preparó su dispositivo de grabación y colocó una cinta virgen de 8 pistas. Según expresó, una de las personas presentes hizo una breve introducción en donde solicitó a cualquier presencia que se manifieste en la grabación, y tras esas palabras, todos se retiraron a otra sala de la casa, dejando la biblioteca cerrada y a oscuras. Pasados 10 minutos, el grupo volvió a ingresar a la biblioteca y reprodujo la grabación. Argumosa ha remarcado con firmeza que, en este punto, todos palidecieron y se asustaron mucho. Nunca ¿Por qué antes específicamente en ese habían edificio? captado algo así. Dios. Para el parapsicólogo, los resultados de esa grabación, aunque inquietantes, estaban lejos de ser suficientes. Necesitaba experimentar más. Pocos días después de la sesión en la biblioteca, Más, po, bueno. Argumosa regresó al chalet con un magnetófono igual sí. de bobina abierta, un dispositivo distinto de grabación, y realizó el mismo experimento. Aunque mencionó en entrevistas que los contenidos de esta última grabación eran muy interesantes, no fue hasta el año 2017, 10 años después del fallecimiento de Argumosa, que un fragmento de la misma se hizo público. Bro. Queda claro güey. que tanto en esta segunda grabación como en la primera se pueden detectar sonidos muy caóticos y extraños. Definitivamente se escucha como una voz, weón. ¡Oh, qué horror! Lo peor de todo esto es de que se usaron dos instrumentos distintos para la grabación. Entonces, claramente sigue pudiendo estar preparado, pero también le da más veracidad. ¡Oh! Entre ellos, parece haber gritos y lamentos Sí, se humanos, escucha como una voz, chillidos weón. de horror o de angustia, campanas y ruidos metálicos, golpes y más estridencias difíciles de definir. Pero en particular, en la primera grabación, hay un breve fragmento que ha estremecido a miles de oyentes. Unos segundos chillones, estridentes y espantosos, que aunque caóticos como toda la grabación, expresan unas palabras reconocibles. Palabras que, según Argumosa, generaron consecuencias espantosas. Pobre Juan. Aunque pronto nos adentraremos en las críticas y argumentos en contra de la veracidad de las grabaciones,
Probablemente uno de los fragmentos más interesantes y con más controversia a su alrededor es el que acabamos de escuchar, cuando una voz extraña, furiosa y extasiada exclamó: «Ya te tengo, Juan, y te mataré 3 veces». Luego se escuchan sonidos extraños que muchos interpretan como sonidos de ahogo, gritos de alguien que lucha por respirar, acompañados de la misma voz amenazante de antes que parece festejar o seguir repitiendo el nombre Juan. Como fue mencionado anteriormente, Argumosa ha expresado que uno de los presentes durante el experimento era un diplomático chileno al que se refirió simplemente como Juan. El parapsicólogo indicó que 3 meses después de la inefable noche del experimento, a pesar de gozar hasta el momento de buena salud, Juan falleció por un paro cardíaco de causas no muy claras. De pronto surge una voz femenina sumamente desagradable, le llama por su nombre de pila, y dice Juan, y a continuación se oye: «Ya te tengo, Juan». Y a continuación, Juan. te mataré, te mataré. Bien, murió a los 3 meses, No me diga eso. sin saber No me diga de eso. qué, y en la grabación Siempre hay se una oye muerte. una voz masculina que repite: «Agua, agua, me ahogo, me ahogo». Murió pidiendo agua y ahogándose. ¿Y había hecho algo malo el pobre o algo? Qué pregunta más buena. A mi madre. Un hermano estaba presente Ese detalle no... y cuando murió vino a verme y habían estado en ámbitos de magia no precisamente blanca. Ahora bien, aunque este relato en particular resulta bastante aterrador, hay que reconocer que hay muy pocas evidencias que permitan sostener la historia. En primer lugar, Argumosa nunca reveló el apellido del supuesto Juan, según él, para proteger la privacidad de la familia. Además, hubo quienes se comunicaron con la embajada chilena para intentar encontrar algún rastro de Juan, sin éxito. Según informaron, no había ningún documento que indique que había un funcionario diplomático de Chile en España con ese nombre en la época de la investigación de Argumosa. De hecho, el embajador de Chile en ese momento se llamaba Fernando Segers Santa Cruz. A raíz de todo lo anterior, entonces, podemos formular algunas hipótesis distintas sobre la historia de Juan. La primera sería pensar que la historia es verídica, pero los datos clave fueron modificados para preservar la identidad de las personas involucradas. Es decir, que realmente hubo alguien llamado Juan que falleció tras escuchar la cinta, pero que era un diplomático de otro país. Sí, O que quizás era un ni siquiera era diplomático. diplomático, Sí, o eso. quizás ni siquiera se llamaba Juan. Y por ende, descubrir su identidad es prácticamente imposible. Una segunda hipótesis es que un hombre llamado Juan realmente falleció en aquel entonces, pero no participó ni se relacionó con la investigación de Argumosa, y su historia fue incorporada para sumar más suspenso al caso. Por último, y la favorita de los escépticos, podemos pensar también que simplemente todo fue fabricado, que el episodio de la maldición de Juan fue un cuento elaborado y completamente ficticio para apoyar la credibilidad mano de la peluda, grabación, ¿no? Espérate. que, de la mano de esta última hipótesis, también podría ser falsa. Pero no nos adelantemos. El arco narrativo de Juan, aunque difícil de verificar, es profundamente aterrador, no solo por sus sonidos, sino por lo que representa. Que, de existir el más allá, de existir esos seres que parecen haberse pronunciado frente a la grabadora de Argumosa, podrían tener algún tipo de poder e influencia sobre nosotros, hasta el punto, incluso, de acabar con nuestra vida. Antes de adentrarnos más en las contradicciones y los dichos de los escépticos con respecto al caso, debemos hacer una última parada histórica, algo más que sucedió hace relativamente pocos años que trajo nuevamente luz al caso. Algo que, al igual que la maldición de Juan, de ser cierto sería absolutamente estremecedor. ¿Qué cosa? Tenemos que revisar la historia de la segunda grabación. Ah, claro, pensé que iba a decir algo nuevo. Ya se ha mencionado que la infame Psicofonía del Infierno tuvo una segunda parte, o mejor dicho, un segundo experimento en el que también se ha registrado audio. El resultado no es demasiado distinto de la primera grabación, pero hay algo importante con respecto a cómo fue revelada al público que vale la pena mencionar.
Germán de Argumosa falleció en el año 2007 y, entre otras cosas, dejó la grabación de la primera vez que la psicofonía del infierno se reveló al público en la emisora barrial Radio Fortaleza en 1985, así como también, a través de sus herederos, copias de las grabaciones originales ¿Por qué no las mostró a en primer Santiago lugar? Vázquez Gomaris, Sí, profesional eso trabajo, radiofónico y televisivo, escritor y parapsicólogo, quien durante unos 17 años contó con la mentoría y amistad de Argumosa, a quien considera su maestro. Su figura es reconocida en el ámbito paranormal español. Junto a su hermano Fernando, periodista, ha participado de varios de los grandes programas radiales y televisivos relacionados a lo paranormal y lo misterioso de la historia reciente de España. Además, lleva adelante un podcast llamado Más allá de la realidad, en donde se tratan temas similares. Sin embargo, no es por su extensa carrera en particular que es mencionado en este video. Santiago Vázquez Gomaris es reconocido como el heredero y protector de gran parte de la obra de Argumosa, y en particular, las grabaciones de la psicofonía del infierno. Sin embargo, recién a partir de 2017 accedió a hacer públicos fragmentos de la segunda grabación del chalet de Puerta de Hierro, y de a poco el audio se fue exponiendo cada vez más. Siendo Sigo diciendo, ¿por qué específicos, se los la guardó? primera vez que se emitió un fragmento de la segunda grabación fue en 2017, en la emisora World Press Radio. ¿Qué se Santiago, gana con junto a eso? su hermano Fernando, aparecen juntos en el programa y muestran un poco de la extraña segunda psicofonía. De a poco, el caso parecía empezar a recobrar algo de la importancia pública que tuvo alguna vez. A su manera, era también una forma de mantener vivo el legado de Germán de Argumosa, investigador al que respetaban muchísimo. ¿Qué está diciendo? Un año después, en noviembre de 2018, Fernando Vázquez falleció de forma súbita e inesperada. Aunque Santiago publicó en su cuenta de Twitter el aviso sin dar detalles de qué sucedió, una publicación realizada en un foro llamado burbuja.info indica que alguien escuchó, en un video, a Santiago relatando que su hermano, el 18 de noviembre de 2018, se desplomó. No podía respirar, y a causa de esto, sufrió una parada cardíaca. Por si fuera poco, tan solo 4 años después, el 19 de noviembre de 2022, Santiago Vázquez padre, el progenitor de Santiago y Fernando y un periodista muy reconocido en España, falleció también. Para algunos es una coincidencia muy grande, tanto en la fecha como la causa del fallecimiento de Fernando. Para los más creyentes, esto no es mera casualidad. No. Para ellos es una extensión, Oh, Dios. una expansión más del mal de la psicofonía del infierno, tal como suponen que sucedió con Juan. Ahora bien, creo que es importante aclarar algunas cosas. Al igual que en el caso del supuesto diplomático chileno, las evidencias que permitan realmente establecer un vínculo entre lo que le sucedió a Fernando y el experimento en el chalet de Puerta de Hierro son nulas. Aunque sí eran cercanos al caso, eso no significa que haya sucedido algo paranormal. He decidido Aparte, pasó incorporar muchos su años relato después, a ¿no? este video porque considero que aporta a comprender la narrativa global, el universo que la psicofonía de 1985 ha creado, y que sigue vigente incluso hoy, tantos años después. Pero, por sobre todo, lo más importante es remarcar el respeto hacia la familia Vázquez y el trabajo que han realizado. De hecho, creo que, más importante que la narrativa sobrenatural que algunos han intentado darle a esta historia, Es que sí, eso mismo que creo que está a punto de decir Lupo, iba a decir yo. Por mucho que me encantaría creer en historias de fantasmas, no podemos atribuir la muerte de una persona solamente a un caso así porque queremos una historia de fantasmas. Tipo, ¿es aterrador? Sí. ¿Estaría chido? Tal vez. Pero falleció alguien. ¿En verdad vamos a convertir eso en una historia de fantasmas y en una leyenda urbana? ¿Qué somos, güey? ¿La gente que hace Void Mimish?
es mejor oír al propio Santiago, quien dedicó un programa de su podcast especialmente a relatar la dolorosa partida de su hermano, de forma personal, cercana y honesta. No mencionó nada sobrenatural, sino más bien habló con el corazón sobre su duelo. Siempre es importante recordar, al hablar y replicar este tipo de historias, que hay personas reales del otro lado. Por eso, considero importante hacer esta última aclaración. Recomiendo a los interesados escuchar el episodio del programa Más allá de la realidad del 16 de junio de 2019 para oír de primera mano las palabras de Vázquez. Hoy, Santiago Vázquez Gomaris es uno de los principales impulsores de la parapsicología de Argumosa. Así como muchas personas creen en su trabajo, otras son muy críticas, y ambas posturas son totalmente válidas. Pero, sin duda, es notable el esfuerzo, el tiempo y el trabajo continuo que han dedicado en su búsqueda de lo desconocido. Diablo. Pero entonces... Eso mismo, pero entonces, ¿cuál es la Este verdad? caso ha tenido, desde su principio, una marcada presencia mediática. En el año de la grabación, en 1985, se emitió por primera vez en un programa de Radio Fortaleza, y en los años siguientes, Argumosa recorrió varios programas de distintas emisoras radiales de España, siempre exhibiendo fragmentos de la grabación original y dando entrevistas sobre su experimento. Según él mismo ha aclarado en varias ocasiones, nunca permitió que los técnicos de sonido de los programas a los que asistió manipulen la cinta original. No quería que nadie la toque, la modifique o la dañe. Para reproducirla en vivo, él llevaba su grabadora portátil, en donde colocaba la cinta y luego acercaba el micrófono del estudio al altavoz. Esto, a pesar de que permitió proteger el crudo original, ha logrado que la mayoría de las reproducciones siguientes de los fragmentos de la psicofonía sean de calidad inferior a la original. Además, esta reserva con permitir que otros manipulen la cinta, lógicamente, también impidió que se realicen análisis técnicos directos llevados adelante por terceros. Y Más eso allá ya de es lo mucho anterior, más sucio. debemos remontarnos al año 2010, cuando el programa Milenio 3, dirigido por Iker Jiménez, realizó un programa especial por el aniversario del fallecimiento de Germán de Argumosa, en donde prestó especial atención al caso de la psicofonía del infierno. A partir de esta emisión, el caso volvió a recuperar fuerza en España y el mundo, y los fragmentos de la psicofonía comenzaron a ser replicados en distintas plataformas en línea, haciéndolo mucho más masivo que nunca. La última gran aparición de la infame psicofonía fue en el programa Cuarto Milenio, en un episodio emitido en 2020. Disculpen. Una cosa que me interesa de esto es lo que comentan aquí. Muchos dicen que las psicofonías cayeron en desuso por las grabaciones digitales. En la era moderna, en la que se pueden hacer grabaciones con un audio de un smartphone, lo que impera es el silencio. Muchos decían que las grabaciones, las psicofonías, se debían a ruidos internos del mecanismo de la grabadora análoga. Lo mismo que ocurre con los fantasmas, que ahora desaparecieron, ahora que existen los videos HD. Efectivamente, eso es muy interesante, viejo. Y yo como adoradora de lo paranormal, ¿no? Fantasmas y chingaderas del estilo. Como que... es lamentable, pero cierto. La gran mayoría de fotos de las más spookies y aterradoras de la historia, con cosas fantasmales, claro, porque sé que hay fotos con textos turbios que hemos visto antes, ¿no? La gran mayoría son viejas. Y eso estoy muy segura de que se puede atribuir fácilmente a algún problema de la cámara. Y lo mismo, lamentablemente, con las psicofonías. Tipo, ¿cómo ocurre? No lo sé. Es un fallo técnico, o sea, hemos visto que de fallos técnicos pueden ocurrir 500 cosas, o sea, recuerden que arreglamos un lag de un stream desconectando los audífonos. La tecnología puede ser curiosa en sus mecanismos. Entonces, claro, ahora que hay fácil accesibilidad a fotos y audios y videos, ¿se han dado cuenta de que los únicos horrores modernos que han aparecido o son en cámaras de muy baja calidad o sí definitivamente se ven falsas? Muy poco triste, o sea, muy triste todo esto, ¿no? Pero
¿Qué se le va a hacer, no? 23, en donde realizaron un análisis técnico de la cinta con inteligencia artificial para intentar determinar de una vez por todas la naturaleza de su contenido. A través de un software especializado, lograron dividir el audio en 4 capas distintas y superpuestas entre sí, a partir de las cuales se lograron detectar algunas frases o voces que, en la grabación original, no eran audibles a simple vista. Esto indica niveles sobre niveles de complejidad en los registros sonoros de la grabación que, aunque no validan su origen sobrenatural, cuanto menos potencian la idea de que sean cuales sean las condiciones de su creación, no han sido ni simples ni claras. Y tampoco ayuda a descartar la posibilidad de que su origen se deba a algo mucho más aterrador de lo que pensamos. Pero no nos apresuremos. Para poder sacar nuestras propias conclusiones sobre la grabación, es fundamental poner sobre la mesa varios puntos que nos ayuden a validarla o refutarla. Empecemos por lo favorable. En primer lugar, el perfil de Germán de Argumosa se puede considerar positivo. Era una persona con amplia formación filosófica, con reconocimientos académicos y de trayectoria internacional. Muchos de los que lo conocieron personalmente señalan que no era alguien capaz de llevar adelante un fraude de semejante magnitud, sino más bien era alguien que se tomaba lo que hacía con seriedad. En segundo lugar, es importante tener en cuenta los límites tecnológicos de 1985. Crear una grabación de 10 minutos con distintas capas de sonidos superpuestas que incluyen voces, ruidos, golpes y la complejidad sonora que ya escuchamos, usando solo equipos analógicos de la época y sin acceso a técnicos y a estudios de sonido profesionales, aunque no es imposible, habría requerido de muchos recursos y tiempo. Los defensores de la veracidad de la psicofonía plantean que la complejidad de la grabación excede lo que un parapsicólogo podría crear en las condiciones que ya vimos, en una noche en una biblioteca y con una simple grabadora. Pero también tenemos Luego, confirmación hay de que sí cuestiones fue ahí. que, más que validar Se lo o puede haber refutar, inventado también, ¿no? permiten dudar. Por ejemplo, la gran duración de la grabación, de casi 10 minutos, supera por mucho a la duración que suelen tener la mayoría de las psicofonías. Como referencia, suelen ser de tan solo unos segundos o como mucho unos minutos. Para algunos, esto hace que la psicofonía del infierno sea extraordinaria, difícil de explicar, y prueba de que hay algo muy inusual que ocurrió aquella noche de noviembre. Pero es cierto también que si la mayoría de las psicofonías son de breve duración, y esta es la única que ha alcanzado tal complejidad y extensión, también podría pensarse como una evidencia de que hubo manipulación humana. Otro punto que hace dudar tiene que ver con los presentes en aquella noche. Independientemente de los contenidos de la grabación, Argumosa ha expresado que todos los presentes quedaron completamente atónitos y perturbados al escuchar la cinta. Sin embargo, ninguno salió a dar declaración de lo sucedido. Para los que apoyan la veracidad de la grabación, esto apoya la idea de que sucedió algo tan aterrador que los testigos decidieron no salir a hablar. Pero para los detractores, que nadie salga a declarar inclina a pensar que tales testigos simplemente nunca existieron. Y si no hay Esto va de la ¿cómo mano sabemos con el que sí caso de ocurrió Juan. en una librería? De ser real, sería muy aterrador y haría que más de un escéptico entre en duda. Pero simple y llanamente, no hay pruebas suficientes que nos permitan definir si los testigos y si Juan existieron o no. Pongamos en juego ahora los argumentos en contra de la psicofonía del infierno. En primer lugar, según las descripciones que dio Argumosa, las condiciones de grabación no cumplían ningún estándar científico. Se hizo tarde ¿Hay por la estándares noche científicos? con testigos desconocidos que no se sabe si habían bebido algo en alguna cena previa, en una biblioteca sin control del ruido de fondo y sin presencia, hasta donde sabemos, de un especialista en sonido con una postura neutral. Además, la cinta original nunca fue analizada por laboratorios independientes, ya que Argumosa nunca la cedió. Por otro lado, como vimos anteriormente, los fragmentos que son públicos no son de la grabación original, sino de la grabación que se hizo acercando el micrófono a la grabadora del investigador. Esto hizo que todos los análisis sobre la psicofonía se realizaran sobre una copia de segunda generación y menor calidad. Además, en los distintos relatos que Argumosa brindó al público, se han detectado algunas inconsistencias. A veces varía el número de testigos, entre 9 y 13.
Otras, la naturaleza del lugar de la grabación se relata con algunas diferencias ligeras. Las características de Juan, el supuesto diplomático chileno, también. Para los escépticos, estas inconsistencias son una señal clara de que la historia fue construida. Varios también han afirmado que los sonidos de la grabación, aunque aterradores, son relativamente naturales. Es decir, se podrían lograr superponiendo grabaciones de humanos, animales, golpes y chirridos. La pareidolia auditiva, ese efecto del cerebro humano casi inevitable que nos lleva a Esa detectar madre es lo que a mí patrones me hace reconocibles sentir que donde los no audios los son hay, reales, se caramba. encarga de darle forma al caos de la cinta. En otras palabras, nos es muy difícil no reconocer palabras y voces humanas entre esos sonidos extraños. Al final del día, este caso tiene un problema muy grave. Técnicamente, con la información que tenemos, es imposible determinar si la grabación realmente captó algo Tiene todo sobrenatural para o ser no. falsa. Pero esto no es algo menor en la historia de la psicofonía del infierno. Por el contrario, es, en mi opinión, esta ambigüedad la que permitió que el caso siga vivo por más de 40 años en la mente de aquellos quienes disfrutan de una buena historia y de la cultura popular. Supongo. Aunque para los más escépticos sigue siendo un ejemplo más de cómo un misterio sin resolver resulta más rentable que uno resuelto. Mierda, tienes razón. ¡Diablo! Yo esperaba aterrarme, no caer ante la cruel verdad. ¡Diablos, Lupo! En este fenómeno seguimos, por lo tanto, igualmente manejando dos hipótesis. La hipótesis mal llamada animista, el término es equívoco, que dice que cierta fenomenología está provocada por el inconsciente de la persona, y la hipótesis trascendental. Yo prefiero hablar de hipótesis trascendental y no de hipótesis espiritista. Este último término acota la realidad dentro de un contexto doctrinal. Por eso, repito, prefiero mencionar el término trascendental. Bien, pues seguimos moviéndonos entre estas dos hipótesis. Y mientras una hipótesis no esté verificada, cualquiera es válida. Los que insisten en afirmar que en toda la fenomenología paranormal es exclusivamente la causa el inconsciente de la persona, yo les pediría que lo demostrasen. La cosa no es fácil. La problemática es sumamente compleja y toda esta fenomenología, como en el campo de la filosofía, cuando se profundiza, todo esto lo que nos lleva realmente es a un profundo acto de humildad. ¿Qué? El legado de Germán de Argumosa como figura clave en la parapsicología española y del mundo es indiscutible e independiente de este caso en particular. Su rol en la introducción del campo en España, sus vínculos con investigadores de otros países y su contribución al debate filosófico sobre los límites de nuestra realidad merecen ser reconocidos. El caso de la psicofonía del infierno demuestra lo más complejo de su profesión: la tensión constante entre la vocación por lo desconocido, la obligación del rigor científico y el amarillismo mediático. Es que ahí también entra la gran problemática de esta situación. ¿Realmente puede haber rigor científico en algo tan ambiguo? ¿Sabes? Es como la gente que confunde la astrología con la astronomía. Supongo que pueden haber bases aplicables de ciencia en la astrología, pero no por eso entonces puede llegar a tener algún tipo de validez científica. Y eso es lo curioso, ¿no? Como en lugar de la geología, ¿no? ¿Cómo era la otra versión de la geología? ¿La gemología? No, ay, no lo recuerdo. O la geología y la geología. Creo que está mal escrito, creo que sí es gemología. Pero bueno. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cuánta validez hay aquí? Obviamente no voy a pisotear la tumba de un fallecido para decir de que todo esto es una jalada. Pero realmente, ¿cómo? ¿Cómo podemos validar eso? ¿Cómo podemos constar de que sí vale la pena de que entren en el mismo campo científico que lo demás? Cuando realmente no podemos encontrar ninguna base y nunca hemos encontrado ningún resultado.
En toda la historia, nada. A ver, dicen aquí, pues sí, contrario a lo que se cree, los parapsicólogos que se toman en serio su tarea aplican bastante rigor científico en términos que se toman precauciones de que el entorno esté limpio, que no haya factores externos, que se pueda dar un falso positivo. O sea, todo lo contrario que acaba de ocurrir en este caso. Entonces se ve una gran falta de profesionalismo en algo que se reconoce como, pues, lo más grande de este medio, ¿no? Y eso, cuando hay tantas fallas y es algo tan grande, usualmente es huele a gato encerrado, ¿no? Se trata de que testigos que corroboren todo esto exacto, ¿no? Depende mucho de cada investigador el seguir o no estos parámetros. Es que ese es el punto. Seguir parámetros de la ciencia está excelente. Pero lamentablemente, si no hay resultados, entonces ¿vale realmente la pena estar dándole esa importancia con el rigor científico? Porque, claro, que esté ahí para validar las cosas está excelente. Pero es como darle la validez al investigador que realmente nunca investigó nada porque al final no había nada. ¿Qué aprendes de todo esto? No lo sé. No lo sé. Porque de todos los aportes que hizo, si el más grande es este, que está tan falso, ¿no? Uf. O bueno, por lo menos tan dudoso, mejor dicho. ¿Qué otras cosas se les puede atribuir que realmente valgan de algo? Porque por algo estamos viendo este caso. Y creo que aquí nadie, yo que soy amante de lo paranormal y de todo esto, yo nunca he escuchado de esta clase de psicofonías que sean 100% reales. Tipo, recuerdo ver hace mucho tiempo, ¿no? Las que supuestamente son reales de un video de Treeline. Ancestral el video, muy ancestral. Y muchas de ellas tenían copyright en Spotify y por eso no las podía mostrar y es como... Bruh. Y es como... Bruh. Un buen par de ellas salieron desmentidas con el tiempo de que efectivamente eran falsas. Las más realistas, ¿no? Y otras solo suenan como un ruido de fondo y de validez nada, ¿no? Argumosa afirma que la investigación no siguió como tal un parámetro científico. O sea que se grabó medio a lo que salga y en teoría se terminaron tomando con eso. En teoría los siguientes eventos de registro sí fueron más serios. O sea, es que esa es la cosa. El segundo audio también lo fue. Porque hasta el momento no sabemos la locación, ni los testigos, ni los demás parámetros. Entonces... Y tampoco es algo que quiso mostrar o abrir una investigación al respecto. Entonces, todo esto para el ámbito científico está demasiado mal. Y cuando usualmente te encuentras a alguien que dentro del parámetro científico, por mucho que esté usando el criterio adecuado, no parece aplicarlo de la mejor manera, usualmente se considera un charlatán y ya está. Y eso está feo, viejo. Está feo decirlo. Pero para que entiendan mi punto de vista, ¿no? Según aquellos cercanos a Argumosa, él resolvió esta tensión sin ningún tipo de duda, inclinándose por lo primero. Esto, por sí solo, habla de su carácter buscador, algo que, en lo personal y más allá de la naturaleza de este caso en particular, respeto profundamente. Me encantaría leer en comentarios sus opiniones y teorías sobre el caso. Creo que cuando pensamos juntos es cuando más valor sumamos a estas historias. Ser tan poco optimista en Antes este de caso. finalizar el video, quiero contarte que está disponible la opción de membresías para el canal. Si te gusta mi trabajo y Todo lo demás es lo de las membresías. Sí, lo de las membresías. Chale, ya terminó el video. Ah, está difícil, man. Me siento cruel. Me siento cruel, viejo. A ver, el primer audio, según afirma en el video, fue creado en un audio de 10 minutos captado con la grabadora. Tipo, a ver que había algo turbio no en el edificio. Y ya en el segundo intento, cuando usó el magnetófono, ahí sí se tomaron más en serio las pruebas. Claro. Pero inclusive así, ¿qué lugar es este? ¿Por qué la información no se comparte? Y ese es el punto del rigor científico, de que incluso si se hace para tomar las medidas, se necesitan pruebas. Porque claro, yo puedo usar el método científico y decir que logré tal cosa y tal cosa y tal cosa,
Pero si no hay pruebas, mira, por eso en el ámbito científico se necesitan papers, ¿no? Y un montón de investigación y corroboración y pruebas. Porque el audio solo no basta. ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde está el lugar? Todas estas cosas que se mencionó, que el Lupo dijo que pues no se han podido encontrar. ¿Dónde? Y si es así, ¿por qué ocultarlo? El mismo caso me ocurría con lo que llamaban backward masking, o lo que supuestamente pasaba cuando se reproducía una canción al revés y muchos decían escuchar mensajes, cada persona escucha algo distinto. Es que claro, es lo que mencionó el Lupo, que es la paraidolia auditiva, creo que fue el término correcto que utilizó. Y claro, eso también puede ser, porque eso es lo peor de la psicofonía. Es una pseudociencia. Y no puedo tomarlo como una ciencia hecha y derecha, porque no se han encontrado nunca reales resultados. Y en la gran mayoría, pues pueden variar de viejo. Yo escucho que me están diciendo, tengo el cuerpo de un cerdo y voy a comerme tu alma. Y en el otro pueden estar escuchando, que suena como el sonido de una estufa, ¿cachai? No sé qué estufa hace ese ruido, pero ustedes me entienden, ¿sabes? Es un tema tan desgraciadamente complicado. Porque personalmente me encanta. Me encanta, lo dije al principio del video, adoro las psicofonías. Es mi momento un poco como si fueran los X-Files. I want to believe. Pero a saber. A saber. Eso realmente no lo podemos saber nosotros. Y la verdad, yo no tengo ganas de preguntarle a un muerto.